Buenas tardes. El tema del día de hoy es la comunicación entre los registros y la memoria. Los registros están estructurados por grupos de flip-flops, normalmente de tipo D, y en ocasiones son del tipo SR o JK. A diferencia de los contadores, los registros no tienen una secuencia específica, por lo que en cierto momento pueden tener un almacenamiento diferente al anterior. Los bits que ingresan pueden ser almacenados uno a la vez o bien todos a la vez. Una memoria contiene un número X de registros, a los cuales se tiene acceso a través de pines de control denominados direcciones. Aquí podemos ver la estructura interna de una memoria, cuya correspondencia del lado izquierdo es una numeración binaria. Para tener acceso a este número binario que corresponde a cada una de las filas, y cada fila observamos que contiene 8 bits, esto es lo que denominamos registro. Por lo tanto, para poder tener acceso a esta información, tenemos unos pines llamados direcciones, por lo cual siempre van a empezar con subíndice 0 y así sucesivamente en orden del LSB hacia el MSB. Cuando nosotros ponemos una dirección en estos pines, corresponde con un número binario dentro del mismo integrado, dentro de la misma memoria. Y aquí nosotros tenemos acceso a lo que es el registro específico. Por ejemplo, la dirección 0010 tendríamos acceso a esta dirección. Si en algún momento dado tuviéramos información, al poner el direccionamiento, yo ya puedo leer la información que contiene ese registro en ese momento. O bien, si vamos a grabar, nosotros ponemos el mismo direccionamiento o la misma parte de las direcciones y entonces podremos grabar la nueva información. Si nosotros cambiamos la dirección, puesto que estamos leyendo la información de la memoria, a por ejemplo 1110, entonces estaríamos accesando a esta fila, a este registro. Y en ese momento la información que tenga ese registro yo la podré leer o en su defecto la podré modificar si es que voy a escribir dentro de la memoria. Hasta aquí no tenemos ningún inconveniente. Una numeración binaria en orden me podría dar acceso a la memoria también en ese mismo orden, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En otras palabras, si yo pongo una numeración ascendente, estaría viendo los registros de forma ascendente. Pero si pusiera la numeración de forma descendente, entonces estaría observando los registros de forma descendente. La memoria como único chip, donde las direcciones son una combinación binaria, pero realmente es una numeración de tipo binario. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos encontramos dentro de otro circuito integrado, como en el caso de un microcontrolador, ya el acceso a este dispositivo cambia. Las direcciones son de tipo hexadecimal. Y aquí podemos ver la misma memoria que vimos anteriormente, pero ya los direccionamientos para cada fila o la información de cada fila o cada registro ya se forma de manera hexadecimal. Si nosotros imaginamos que tenemos otros registros dentro del mismo microcontrolador, pues tendríamos algo similar a lo que estamos mostrando dentro de la pantalla. Algunos registros tienen direccionamiento hexadecimal y la memoria también tiene otro direccionamiento hexadecimal. En un momento dado podemos observar que corresponden los direccionamientos hexadecimales, pero nos estamos refiriendo a dos elementos totalmente diferentes dentro del microcontrolador. La información que nosotros tenemos, ya sea del exterior o ya sea del interior, puede ser enviada dentro de los mismos registros, ya que nosotros podemos observar lo siguiente. Imaginemos que tenemos estas direcciones. Si yo quiero enviarla dentro de los mismos registros, entonces esta la enviaré a otro registro y la de la memoria la puedo enviar a otro registro, dentro de la misma memoria. Solo es cuestión de verificar algunas instrucciones para poder lograr esta transición de un registro de la memoria a otro registro de la misma memoria o bien de un registro especial a otro registro especial. Pero no solamente pasa eso, también podemos mandar de un elemento a otro. Ejemplo, podemos mandar del registro especial a la memoria o de la memoria a algunos registros especiales. En este caso nosotros vamos a enviar la información del registro especial a una localidad de memoria para que podamos almacenar ya esa información y nosotros ya tendríamos la transferencia. Por lo tanto, en resumen, podemos enviar información dentro de los mismos elementos o bien
dentro del mismo integrado cambiarlo de elemento a elemento sin ningún problema. Para el intercambio de información hacemos uso de un lenguaje ensamblador. Este está formado por el sistema binario. Expresa sus instrucciones de la forma natural humana a su correspondiente código máquina. Trabaja con mnemónicos, que son contracciones de palabras. A final de cuentas, son grupos de caracteres alfanuméricos asignados a un código binario establecido, que representa las órdenes o tareas a realizar por el microcontrolador. La conversión o traducción de los mnemónicos a código máquina es realizado por un programa denominado ensamblador. El programa escrito en lenguaje ensamblador es denominado código fuente y tendrá la extensión .asm, ensambler. El programa ensamblador realizará la conversión a un código máquina con extensión hexadecimal. ¿Qué significa? Dentro del programa ensamblador tenemos un elemento llamado compilador. No es más que un verificador de sintaxis. Cuando ponemos a correr el verificador de sintaxis y detecta que no hay ningún error en nuestra forma de haber escrito el programa fuente, entonces nos va a hacer otro archivo, pero ya no va a tener la extensión ASM, sino que le va a poner la extensión .hexadecimal. Y es precisamente este segundo archivo el que nosotros vamos a enviar a la programación de microcontrolador. Por ejemplo, imaginemos que queremos trasladar el registro 02H a la dirección 1EH de la memoria. Entonces, vamos a enviar esta información de un registro especial 02H hacia lo que es el 1EH de la memoria. Esto es lo que nosotros entendemos dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestro contexto, la forma en cómo hablamos y cómo expresamos lo que queremos hacer. Pero en el caso del lenguaje ensamblador, para poder determinar trasladar, tenemos que hacer contracción para recordar que provienen de una palabra que significa un hacer algo. Entonces aquí hemos contraído a TLDR como trasladar. Posteriormente le vamos a determinar un código binario para que ejecute esa instrucción de un registro a otro. Cuando nosotros vamos y complementamos la línea de instrucciones para poder enviar la información del 02H a la 1EH, entonces nos falta comentarle de dónde va a ser el origen y a dónde va a ser el destino. Entonces le ponemos que el registro especial 02H, nos estamos refiriendo a esto, y esta otra parte corresponde a otro número binario, que lo va a entender el microcontrolador para poder hacer la transferencia de un lugar a otro. Y nos falta el destino, lo queremos a la memoria 1EH, y entonces también corresponderá con otro número binario, y en total todo este grupo de número binario es lo que hace la transferencia en la forma interna del microcontrolador. Esto es lo que nosotros entendemos como utilizar un lenguaje ensamblador. Utilizamos el mnemónico, y ya cada uno de estos mnemónicos y características que se le han dado al lenguaje ensamblador corresponde con un único binario, y este único número binario va a realizar la tarea dentro del microcontrolador. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos el lenguaje ensamblador, lo vamos a aplicar dentro de un programa ensamblador. Nosotros escribimos las instrucciones a través de mnemónicos que nos recuerden la palabra principal en nuestro lenguaje, y nosotros vamos a denominar a este archivo código fuente, y recordemos, va a tener la extensión .asm. Cuando nosotros compilamos para verificar si está bien escrito mi programa, entonces al determinar que está bien compilado, que está bien escrito, el programa me va a realizar otro archivo, pero ya no con las instrucciones en mnemónicos, sino con números binarios. Y este archivo se le va a conocer como .hexadecimal. Va a tener el mismo nombre, sí, pero va a cambiar la extensión. Uno es a través de mnemónicos y otro es a través de códigos numéricos binarios. En ese sentido, este binario es el que nosotros vamos a ingresar hacia lo que es el microcontrolador, y precisamente es la parte
que va a programar internamente, que va a hacer los movimientos de información entre registros, ya sea entre ellos mismos o de un elemento a otro, pero dentro del mismo microcontrolador. Vamos a ver algunas instrucciones. El PIC16F84A contiene 35 instrucciones. Son instrucciones reducidas, pero de estas 35 vamos a empezar con las dos primeras. Normalmente se les llama instrucciones de bit. Y estas sí me permiten manipular un solo bit dentro de un registro. Vamos a ver entonces de qué se trata. La primera es bit set f, que significa que el registro bit se va a poner un 1 lógico a su bit de dicho registro. Vuelvo a repetir, ¿qué significa? Que vamos a buscar un registro el cual le vamos a cambiar un solo bit a un 1 lógico. Es la función set, poner. Tenemos que especificar cómo se llama el registro. Aquí es de forma genérica, pero ya en la segunda parte de la instrucción tenemos que determinar quién es el registro y cuál es el bit que vamos a manipular. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero hacer el cambio de un 1 a 0, entonces tengo la instrucción contraria, que sería bit clear f. Limpia el bit del registro. Hay que especificar quién es el registro y qué bit se va a poner a 0. Por eso también tenemos que especificar a qué registro nos referimos y qué bit vamos a poner a 0. Veamos unos ejemplos para poder entender esto. Tenemos otra vez la memoria dentro del microcontrolador. Si yo utilizo la primera instrucción bit set f, tengo que decirle a qué registro me refiero y qué bit voy a manipular. Entonces, para este caso voy a determinar lo siguiente. El registro se llama 01 hexadecimal y nos estamos refiriendo al 01 hexadecimal. ¿Qué bit vamos a modificar? Pues el bit número 3. Nosotros recordamos que empezamos desde 0, 1, 2 y 3. Entonces, el que voy a poner a 1 lógico va a ser este registro. Y ahí lo tenemos. Bien, continuemos con otro ejemplo. Vamos a utilizar un bit clear f. En este caso la instrucción es bit clear f, pero tengo que expresar quién es el registro y qué bit voy a manipular. Recordemos nuevamente, el LSB es el del lado derecho, el MSB es el del lado izquierdo. Y empezamos con el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el bit número 7. Por lo tanto, la instrucción ya bien utilizada debería de referirse a lo siguiente. Limpia el bit del registro. Tenemos que especificar, ahora si F es el 1FH, ya estamos especificando a qué registro nos estamos refiriendo, al 1FH, y qué bit vamos a manipular, el número 6. Por lo tanto, este sería el número 6. Cuando ejecutamos esa instrucción, entonces esta instrucción me va a poner un 0. Me va a limpiar la información que tenga en ese momento dicho bit. Bueno, estas instrucciones me permiten manipular solamente un bit de todo el registro completo. También tenemos otras 5 instrucciones de carga. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros vamos a hacer la programación de los elementos internos. Ir de bit en bit pues resulta a veces un poco complejo. Vamos a ver otras instrucciones que me permiten manipular todo el registro completo. Algo que sí vamos a tomar en cuenta es que cuando nosotros ya vamos a programar el PIC, pues va a ser muy difícil utilizar la numeración hexadecimal, porque donde queda cada instrucción, pues nos va a resultar bastante difícil. Tenemos algunas instrucciones, ¿sí?, que me permiten determinar dónde quiero empezar, pero se empieza a volver un poquito más complejo lo que es nuestra programación. Y nosotros apenas estamos empezando. Por eso vamos a hacer uso de algo que se denominan etiquetas. Y la etiqueta es ponerle un nombre a un determinado número hexadecimal. Ejemplo, si yo le pongo Pedro a la 02H, cuando yo haga referencia a Pedro, en automático estará internamente direccionado a 02H. Es más fácil acordarme de un nombre que acordarme de una dirección en hexadecimal. Al paso del tiempo, conforme se va programando, se va entendiendo este tipo de características. Entonces, existen otras 5 instrucciones que me permiten manipular toda la información del registro. Algunas veces se le denominan de carga. Vamos a ver la primera de ellas. Es la de limpiar el registro. Vamos a hacer un clear. La instrucción es clear f. Igual, aquí es limpiar el registro, pero posteriormente vamos a denominar a qué registro nos referimos. Y
vamos a limpiar totalmente la información que se tenga en ese momento. Imaginemos, vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo algunos registros, incluido el registro W, el registro de trabajo. En este caso, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a limpiar un registro, pero ya F ya hace referencia a alguien en específico. Por eso les comento, aquí es de forma genérica, pero aquí debo de determinar a quién me estoy refiriendo, y me estoy refiriendo al 01 hexadecimal. Por lo tanto, al ejecutar esta instrucción en el 01 hexadecimal, independientemente de la información que se tenga, lo que yo voy a hacer es limpiarla, ponerlas todas a cero. Eso es lo que me hace esta pequeña instrucción. Listo. Siguiente. Vamos a limpiar el registro de trabajo. Recordemos que el registro de trabajo es el encargado de llevar en el 90% de las ocasiones la información dentro de los registros internos. Podemos accesar con el registro de trabajo a cada uno de los registros y o memorias que componen a nuestro PIC. En este caso solamente nos interesa borrar la información del registro W, puesto que es un registro independiente. ¿Cómo sería la instrucción? Pues bueno, vamos a poner simplemente limpiar W y va a resetear todo el registro W. Vamos a ver el ejemplo. En este caso yo escribo límpiame a W y lo que vamos a hacer es prácticamente mandar a cero toda la información de W. Para eso me sirve esa información. Pero bueno, ya no estamos utilizando el bit clear F uno por uno. Ya estamos utilizando el límpiame el registro W o en la instrucción anterior, límpiame toda la información del registro denominado X o denominado F. Vamos a ver una tercera instrucción. Vamos a cargar al registro de trabajo un valor. Este valor va a estar determinado por la letra K. Este es mueve una carga load a W. Vamos a cargar un valor. Y precisamente este valor que vamos a cargar puede estar escrito en binario, en octal, en hexadecimal o en decimal. Hay formas de cómo clasificarlos. Para mejor entendimiento, ahorita que estamos iniciando, nosotros vamos a utilizar el código binario. Vamos a utilizar solamente la numeración binaria para poder ver qué es lo que estamos haciendo. En este sentido, vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir mueve una carga a W, mob LW. Y con una letra B y dos apóstrofes vamos a determinar que se trata de una numeración binaria. ¿Por qué una numeración binaria? Porque nosotros necesitamos 8 bits para poder cambiar los 8 bits del registro de trabajo. Vamos a cargar esta numeración al registro de trabajo. Y si observamos, este sería el LSB y el de la izquierda sería el MSB. La numeración binaria debe de quedar dentro de apóstrofes. En dado caso que se va a dar que solamente el registro cuente con los primeros 5, los 3 últimos ya no importarán. Los que va a tomar en cuenta son 5. Inclusive puedo escribir nada más 5 números porque a final de cuentas la información se va a ir desde el más pequeño al más alto dentro del registro que estemos manejando en ese momento. Cuando nosotros ejecutamos, por ejemplo, mueve un valor a W, le ponemos que es un valor binario. Este valor, al ejecutarse, me va a poner el mismo valor dentro del registro W. Y ya lo tenemos cargado. Pero dentro de W no podemos accesar. Tenemos que enviarlo tal vez a un puerto o tenemos que enviarlo a otro registro. Tenemos que hacer una operación matemática, pero ya veremos la forma de cómo ir moviendo este registro W a diferentes lugares. La número 4. Vamos a mover el valor del registro W a otro registro. Y en este caso es move W a F. O sea que mueva el valor de W a algún registro y por obvias razones tenemos que especificar a qué registro nos estamos refiriendo. Y sí, se moverá el valor del registro W a otro registro. Por lo tanto, nosotros necesitamos prácticamente tener lo que es W y saber a dónde lo vamos a enviar. Un ejemplo, si le digo mueve W al registro F, hay que decirle quién es F y es la 00H. Entonces, lo que va a hacer es mover la información de W hacia el registro 00H. Por lo tanto, al ejecutar esa instrucción, en automático la información se moverá. Aquí no sabemos si queda el mismo valor o queda limpio el valor. Lo que sí sabemos es que W se va a estar actualizando constantemente conforme vamos utilizando las instrucciones. Pero bueno, en este caso estamos moviendo el valor de W
hacia lo que es otro registro, pero recordemos que en este caso hay que especificar a qué registro nos estamos refiriendo. Y 5. Vamos a mover el valor de un registro X. Por lo tanto, la instrucción es mueve el registro F. Hay que decirle quién es el registro y el destino. Normalmente puede ser al registro W, ¿sí? Podemos moverlo dentro del mismo registro o moverlo al registro W. Pero ya estaremos viendo esta situación un poquito más adelante, cuando se mueve a otro registro o cuando se mueve a W. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar esa instrucción, como ejemplo tendríamos mueve el registro F. Tenemos que decirle quién es el registro origen y quién es el registro destino. Por lo tanto, si nosotros buscamos el origen, la 0H, aquí tenemos esta información, se va a desplazar hacia W porque es hacia donde la queremos enviar. Y al ejecutar la instrucción, estaremos determinando el movimiento de la información hacia W. Son las 5 instrucciones denominadas de carga y estas me van a permitir manipular los registros de forma general. No solamente de bit en bit, sino todo el registro de forma completa, ya sea cargando valores a W y de ahí de W desplazando la información a diferentes puntos dentro del mismo microcontrolador.